somos tu voz. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Un gran placer siempre poder compartir con ustedes estos minutos y siendo ya el cierre de la semana o el inicio de la semana, porque para muchos el domingo es eso, ¿no? El fin, para otros el comienzo. En todo caso, vamos con un tema muy importante del que pudiéramos estar hablando, estoy seguro, horas, muchos capítulos que compartir, que conversar y tal vez no llegaríamos incluso a una solución, pero sí me gustaría mucho precisarles en dónde estamos desde la óptica del análisis que les voy a brindar, por cierto, ¿no? Sin ánimos de intentar ser un sabelotón, ni mucho menos, porque ni soy preparador de documentos, como siempre lo digo, ni soy además abogado de migración, pero obviamente que este tema concretamente, con una sola palabra, es relevante de estar bien informado. Deportaciones. ¿En dónde estamos en este instante en los Estados Unidos a propósito de ese tema? Y obviamente con la llegada al poder nuevamente de Donald Trump. Eso lo vamos a ver en los próximos minutos. Lo primero que te comento, y es importantísimo que lo tengas en cuenta, es que debes estar informado, bien informado. Por favor, evita la desinformación, evita los fake news, evita las noticias fáciles o pseudonoticias que te pueden llegar muy sencillamente vía dispositivo, por alguna red social. Hay mucha gente que tiene muchísimos intereses en temas como este. Por cierto, esa es una de las razones por las cuales el tema migratorio no termina encontrando una solución definitiva. Hay muchos intereses, muchos de los cuales son precisamente económicos, otros son políticos. Toda persona que te hable de este tema, me incluyo, te va a pasar el tema por su tamiz, por su visión, por su opinión, por lo que ya tenga de alguna manera estructurado previamente, cuál es su visión del mundo, cómo ve la situación, es pro-Trump, es anti-Trump, es pro-demócrata, es pro-republicano. Todo eso hay que tomarlo en cuenta cuando veas cada contenido que te toque este tema. Yo te lo digo francamente, soy pro-republicano, me gusta la manera de entender de los republicanos un país como este, Estados Unidos. Eso sí, nada de radicalismos. No soy radical absolutamente para nada. Entonces vamos a tratar de entender dónde estamos, qué ha pasado en los últimos días y qué puede venir más adelante. Lo primero, dejar el miedo. El miedo no es un buen consejero y uno siente miedo a lo desconocido. Entonces, por eso reitero, lo más importante es que te documentes, sobre todo si tú sientes que tú estás en un estado de fragilidad en este momento o estás en una línea un tanto difusa y que no te queda muy claro cuál puede ser tu destino en los próximos días, semanas o meses en Estados Unidos. Si ese es el caso, por favor, lo primero es dejar el miedo. Y lo segundo es tratar eso, de documentarte debidamente. Permítanme. Voy a tratar de ser breve, pero hay la verdad muchas cosas que conversar. Lo primero y lo más destacado es decirles contra quiénes va o a quiénes va dirigido este tema de las deportaciones que escuchamos con tanta insistencia. Bueno, lo que se ha dicho y es el origen no solo de la promesa electoral, sino ahora del accionar del Ejecutivo, es que va dirigido a criminales o indocumentados. Hacemos un énfasis aquí especial. En Estados Unidos, criminal no es únicamente la persona que literalmente ha cometido un asesinato, un secuestro, una extorsión, como que un crimen, ¿no? Como lo ve uno como latino. Por ejemplo, un criminal en Estados Unidos es una persona que venía manejando una moto sin licencia, a lo mejor no sabía ni siquiera que necesitaba una licencia específica para la moto y por alguna razón hubo un accidente, cometió una infracción, lo que sea, lo detienen y se dan cuenta que no tiene la licencia para manejar moto. En Estados Unidos eso no es una falta, es un delito y es un hecho criminal y eso va quedando un récord. Es distinto, por ejemplo, tampoco soy especialista en leyes de tránsito y mucho menos, pero es diferente, hay otro matiz a cuando uno, se come un semáforo, la luz estaba en rojo, no te percataste o ibas más rápido en una zona escolar en lugar de 25 que te colocan una multa sencilla, no te genera un récord criminal pendientes. Pero sí hay muchas personas que no solamente es que han cometido un delito, un asalto, un atraco y tienen un récord criminal. Hay que estar muy pendientes de esa situación. Entonces, lo primero, ¿a quién va dirigido este tema?
de esta onda migratoria, vamos a llamarlo así, este énfasis migratorio, bueno, buscar colocar en orden a los Estados Unidos y evitar esa proliferación de criminales y de indocumentados. Fíjense que las cifras son realmente grandes, son muy grandes, ya se lo voy a decir, pero todo esto no va dirigido, y es lo que tenemos que tener en cuenta, y hay que estar claro, a las personas que están protegidas ya por algún programa tipo, por ejemplo, TPS, un parol, un asilo, los Dreamers, tampoco a quienes no tienen antecedentes o crímenes. Eso es importantísimo que lo tengamos claro. Ahora voy a lo siguiente, los números y las cifras, ¿no? En estas primeras de cambio ya van por lo menos 265 deportaciones en 2 aviones a Guatemala, ocurrirán más. Hay cientos que han sido deportados vía terrestre hasta México y en todo caso esto tampoco es forzosamente una novedad. Estas deportaciones en aviones o estas deportaciones terrestres han ocurrido en la historia reciente de los Estados Unidos. Les voy a dar una cifra y voy a compartir con ustedes información que la avala. 270,000 personas fueron deportadas vía avión, como los que vimos que llegaron a Guatemala en el 2023 en la administración de Joe Biden. Estados Unidos ha iniciado la expulsión de cientos de migrantes irregulares. Uno de los primeros países en recibir a los expulsados fue Guatemala. En Ciudad de Guatemala, 2 aviones militares estadounidenses aterrizaron con decenas de migrantes expulsados. Los vuelos de deportación se llevaron a cabo regularmente bajo el predecesor de Trump, Joe Biden, cuya administración expulsó a unas 270,000 personas en el año fiscal 2023, más que cualquier año de la primera presidencia de Trump. 270,000 con aviones de deportaciones. Ahora bien, más allá van aproximadamente 500 arrestos, por lo menos 500 arrestos de personas con antecedentes. Estos son los números que se van haciendo, si se quiere, obviamente relevantes, pero sin embargo palidecen ante la magnitud o la aspiración que se tiene desde la administración Trump para tratar de frenar los ilícitos migratorios. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar les comento también que tiene mucha aceptación en el pueblo estadounidense. Leía un artículo de Washington Post, 9 de cada 10 encuestados está de acuerdo con que las personas que tienen antecedentes criminales o que están indocumentados sean deportadas de los Estados Unidos. Lo otro, que esta promesa electoral abarca un universo grande. 11 millones de indocumentados. Según las cifras oficiales, ese número puede ser incluso más grande. Existen en estos momentos en los Estados Unidos. Ya no estamos hablando de criminales, obviamente, sino en líneas generales hay 11 millones de indocumentados. Pero fíjense cuando vamos precisando la cifra, de esos hay 660,000 que tienen antecedentes penales y están o tienen un expediente en el ICE, que es el organismo policial encargado precisamente de eso. Hay 660,000 de 11 millones que tienen antecedentes y hay 1.4 millones de personas de esos 11 que tienen además órdenes finales de expulsión. 1.4 tienen una orden de expulsión, pero no los han podido. No saben dónde están, hay que buscarlos, ubicarlos para en efecto sacarlos de los Estados Unidos y hacer efectiva esa orden de expulsión. Y 660,000 tienen antecedentes penales debidamente ya, digamos, documentados con expedientes en ICE. Sin embargo, fíjense, eso da 2 millones, pero hay 11 millones de indocumentados. Es muy difícil y de hecho, estas son algunas de las debilidades que se le ve en este programa, en esta aspiración de la administración Trump. Va a ser muy difícil poder encontrar dónde está cada uno de esos 11 millones de indocumentados, porque además hay una movilidad dentro y fuera de los Estados Unidos, porque aunque la frontera sur esté cerrada, entre comillas, sigue habiendo un flujo de personas, es decir, no está 100% cerrada, eso es imposible hacerlo. Voy con más números, antes de hablarle de los números o seguir con los números, las debilidades de esta aspiración de la administración Trump están en que es muy masivo, porque son 11 millones de indocumentados. Y además los recursos son limitados, porque ICE no es una organización tan numerosa
como puede ser el Ejército o la Guardia Nacional. Por eso requiere además el apoyo de las fuerzas locales. Y ustedes están viendo que constantemente, por ejemplo, ICE requiere que el alcalde de Chicago, por citarles un caso, le preste los recursos técnicos y de personal de la policía de Chicago para poder llevar a cabo, por ejemplo, una redada. ICE no tienen ellos solos la cantidad de personas o el personal suficiente como para poder aspirar a encontrar en los 50 estados o en cada uno de los 50 estados de Estados Unidos a esos 11 millones de indocumentados. Es un programa que tiene mucha aspiración y difícil de lograr llegar a un fin, por cierto, al menos en un 100%. Debilidades. Otra importantísima es que el anuncio de las órdenes presidenciales ya emitidas, estas órdenes ejecutivas, pueden sencillamente ser interpretadas de una manera muy discrecional por cada funcionario. Y esto, cuando hablamos de fuerzas, sobre todo policiales, de gente que tiene esa autoridad y además está incluso armada, por lo general se traduce en abusos, en extralimitaciones. Ya hemos visto casos, por cierto, y seguiremos viendo casos como este, violación a los derechos humanos, y además hay en líneas generales un uso excesivo de esa fuerza que le puede dar la legislación y en este caso las órdenes ejecutivas a cada funcionario. Va a aplicar esa orden ejecutiva de una manera discrecional y pueden venir más abusos. Por cierto, los abusos policiales no son una novedad, no se los podemos imputar exclusivamente a la administración Trump, no podemos decir que son los republicanos que abusan policialmente. Esto es una historia larga y no solo dentro de Estados Unidos, sino en el mundo entero, lamentablemente. Ahora, la idea es que sean muy pocos casos, y para eso también es importante que la comunidad, los ciudadanos estén bien informados. Eso es muy, muy importante. Otro de los grandes problemas y debilidades que tiene todo este sistema, porque ha tenido fortaleza, cierto, pero me estoy deteniendo ahora en algunas debilidades, es que hay una paralización de todos los trámites. Y esto es grave para aquellas personas que están esperando, en definitiva, por ejemplo, su cita para el asilo, para aquellas personas que tienen una documentación debida y están esperando el siguiente paso. En estos momentos hay una paralización de eso. Eso no será para siempre, pero por lo menos 2 o 3 semanas de atraso adicional al que ya tenían miles de casos migratorios. En las oficinas, por ejemplo, correspondientes, me refiero, ¿no? Y aquí no tiene nada que ver ICE con esto, sino el UCIS, por usar las siglas en inglés. ¿Qué veremos de aquí en adelante? Bueno, tenemos que detenernos en qué ha pasado también. ¿Cuáles son esas órdenes presidenciales que se han dado, esas órdenes ejecutivas? Sin duda van a contar, como lo han contado, con una rápida aprobación de la asignación de los recursos. Y en definitiva esto es siempre positivo, porque si se quiere realizar una acción y se cuentan con los recursos para hacerlo, lo que se ve y el ciudadano lo que va a palpar es que hay hechos concretos en la calle. Lo otro es la reimposición de algunas normas que o estaban anteriormente y no se habían aplicado y van ahora a reaplicarse. Por ejemplo, ha dicho Trump el tema de la reanudación de la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Siempre ha sido polémico. Esto tiene casi que siglos en realidad, este tema de la construcción del muro, pero bueno, hay un énfasis ahora en tratar de precisarlo. Repito, la idea al final del camino es que en definitiva se logre solventar un tema migratorio que es grave, que lleva décadas con mucha gravedad, y ojalá que en definitiva se llegue a aclarar un poco toda la situación en torno a la migración para poder entrar legalmente a los Estados Unidos. Hay además la reimposición de esa política Quédate en México, como ustedes habrán visto, y hay una reducción casi a cero del tema de la solicitud de asilos, y por eso, por ejemplo, fue cerrada la aplicación CBP One, que mal que bien era la única que permitía, con muchos defectos ciertamente, esa solicitud de asilo desde la frontera mexicana hacia Estados Unidos. Lo que se van a restablecer ahora, sin duda, y de hecho ya lo comenzaron a realizar, son los llamados acuerdos de terceros países seguros. La intención es que el migrante no tenga que permanecer en la frontera de México
y esperar hasta meses, sino que pueda estar en otros países centroamericanos, sobre todo, que estén dispuestos a aceptar a los solicitantes de asilo antes de que lleguen a Estados Unidos. Porque estoy hablando del tema migratorio, viéndolo nada más desde las acciones que ha tomado Donald Trump en estas primeras de cambio, en estos primeros días en la Casa Blanca, pero no estamos hablando y tomando en cuenta otros actores en este conflicto, en este tema, como por ejemplo México. ¿Qué está haciendo México? Eso lo pudiéramos hablar en otro análisis distinto, porque la idea es no quedarme aquí encadenado mucho tiempo, sino irles diciendo qué se ha hecho hasta ahora. Esas órdenes ejecutivas, por ejemplo, nuevamente activan el título 42, que estaba desde la pandemia, lo aplicó Joe Biden en toda su administración, por cierto, y utiliza, y la idea es, este título 42, al menos lo que dice su enunciado, lo que busca es expulsar rápidamente a los solicitantes de asilo que llegan, y esto lamentablemente los deja incluso sin protección humanitaria. Se aplicaba antes, se aplicaba con el primer administración de Trump, se aplicó con Biden, se sigue aplicando el título 42. Por cierto, muchas de las acciones que ha anunciado Trump y muchas de las órdenes ejecutivas que firmó ya se habían realizado o intentado o por lo menos esbozado en el primer mandato de Donald Trump. Lo que estamos viendo es como una segunda parte, tal vez reload, ¿no? 2.0. Vamos a esperar, tal vez sobre todo, lo más relevante es las legislaciones que amparen esas órdenes ejecutivas o que al revés las eliminen y no permitan que procedan. Por ejemplo, entre las legislaciones que están de acuerdo las dos cámaras o las dos bancadas, mejor dicho, para ser más precisos, los demócratas y los republicanos, está la llamada Laken Riley, así se llama la ley, en honor a la jovencita que fue violada y asesinada lamentablemente por un venezolano inmigrante que tenía antecedentes y que lo habían dejado libre, a pesar de que se sabía que el señor era un delincuente. Hay otras leyes muy polémicas que vuelven nuevamente a escena, vamos a usar este término. Por ejemplo, la 1807, una legislación de aquella época cuando apenas nacía la Unión de Estados Americanos, de Estados Unidos, que permite la participación de las Fuerzas Armadas en la deportación masiva como un uso válido de la autoridad de emergencia. Esto es teóricamente algo que pueda ocurrir, más sin embargo no que tenga que pasar, pero está allí colocado en la mesa, así como la ley todavía más vieja de 1798, que llaman la de enemigos extranjeros, que se aplicó, por cierto, y es recordada fatalmente después en los años de la Segunda Guerra, cuando se deportaron a ciudadanos japoneses, pues se asociaba que todos estaban vinculados, ¿saben?, al imperio japonés y eran enemigos de los Estados Unidos. Es una ley que habla de extranjería y sedición, por cierto, para eludir las protecciones del debido proceso y acelerar las deportaciones al designar a ciertos grupos como amenazas a la seguridad nacional. Estas son algunas de las cosas que están allí, haciéndoles un resumen bien concreto, creo, de lo que pueda estar ocurriendo. Lo más importante, retomo lo dicho al principio, es el tema de la información y permítanme entonces brindarles a ustedes algunas recomendaciones claves. No huyan ni agredan, esto es vital. Si hay un encuentro, si tienes un problema, si te llegan las autoridades migratorias, si llega lo que uno comúnmente llama la migra, y tú no tienes la documentación, pues trata de no salir corriendo, sería una tontería muy grande, pero mucha gente lo hace, ojo, ni tampoco agredir, aunque sea verbalmente, al oficial. Simplemente con serenidad responde lo menos posible o incluso no respondas nada salvo tu nombre. Esa es otra recomendación que se hace, porque en Estados Unidos afortunadamente todo el mundo tiene derechos, incluso quien haya cometido un delito, incluso quien esté en una situación de documentos o de falta de documentos, que esté en una irregularidad desde el punto de vista de la documentación. Ni huir ni agredir, importantísimo. Y además, lo que siempre han comentado en Estados Unidos a la hora de una detención, de quedarse callado
porque tú tienes ese derecho, y estar sobre todo muy bien asesorado. Así que la gran recomendación es que contrates o consultes a especialistas. Si tú no tienes en este momento ese dinero, piensas que cuesta mucho, busca varias opciones que son muy válidas. Por ejemplo, en tus iglesias, independientemente de cuál sea tu culto, tu predilección, hay en las iglesias en Estados Unidos gente que brinda mucho apoyo con un costo mucho menor, muy efectivo, con un costo mucho menor y a veces incluso sin costo alguno. Entonces, documéntate, oriéntate, infórmate, toma acciones en este sentido si sientes que eres alguna de las personas que está en una situación vulnerable en este momento. Lo otro es la calma, sobre todo. Simplemente estar pendiente de tener una buena información y, bueno, tomarse esto con bastante calma. Asesoría y conocimiento con personas que realmente sepan y escuchar realmente a voces autorizadas en esta materia, para evitar la desinformación y ser víctimas de noticias falsas. Te agradezco que estés allí con nosotros y, como siempre, el mantra: si te gustan estos videos, dale like, te suscribes a nuestro canal, nos escribes algo, activas las notificaciones y compartes para seguir creciendo y brindarte más información que esperemos que sea útil para ti aquí en Somos Tu Voz. Somos Tu Voz.